Ujú. Ah, se me configurar vista, efectos y avatares. No está el DRS. Hola, buenos días, Víctor. Buenos días, Caro. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Buen Buenos día, días. Maritza. Buenos días, Hola, Andy. hola, buen día. Buenos días. Buenos días, Buenos Pedro. días. Buenos días, Rubén. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola, hola, buen día. Hola, Catherine. Buenos días. Hola, hola, buen día. Muy buenos días, Fernando. Tenemos unos problemas, estamos solucionándolos. Acá está Sí, oye, María. Nicolás. Ahí está. Buenos días, Nicolás. Ahí estás. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, ahí sí, perfecto. Qué bueno. ¿Cómo les van? Todo muy bien, gracias. ¿Y tú, Nicolás? Bien por aquí. Día lluvioso. Sí, lluvioso, con viento, frío, pero aquí estamos. Vamos a esperar. Tenemos acá, bueno, muy buenos días a todos. No sé si estará conectado Jocelyn o Alejandro para que nos den el ok de cuándo partir. Sí, sería importante que me den la opción de poder compartir pantalla. Porque hasta el momento me sale bloqueada. Ya lo solucionamos al tiro. Déjame hablar por Alejandro. ¿Estarás por ahí para poder ver con Nicolás? Buenos días, Rafael. Si no, lo veo y lo soluciono de inmediato por interno, Nicolás. No, no Ok. está. Dame unos minutos. Rubén, por tu parte, ¿puedes compartir? ¿Está todo ok? Sí, yo por mi parte puedo compartir. Ya, déjame entonces hablar con Nicolás. Con Alejandro. A nuestros invitados comentarles estamos solucionando un temita técnico, así que vamos en breve comenzar. Denos unos minutitos, por favor. Cualquiera sea el caso, yo les acabo de compartir la presentación en formato PDF, así que si no fuera posible, pueden compartirla directamente a ustedes. Sí. Y les voy pidiendo. ¿Te enviaste Sí, al porque- mail, Nicolás? ¿Lo enviaste al correo? Lo envié por correo recién, hace unos minutos. A mí no me sale al menos la presentación adjunta, Nicolás. No sé si a Rubén. Poco. Estoy esperando que llegue a ver en una de esas. Sí, y lo estoy escribiendo a la Jocelyn por interno también. Ahí me llegó la presentación. En virtud del tiempo, yo creo, Rubén, si es posible que la puedas presentar tú, porque no me contesta por interno. Voy a colocarla acá. Ahí mis disculpas del caso, Nicolás, pero tuvimos unos temas técnicos ahí. No hay problema. Pero no hay nada que no se pueda solucionar. Suele pasar, así que no hay problema por eso que
Me adelanté y se las mandé recién para que la tuvieran cualquiera sea el caso. Súper, perfecto. Ahí estoy presentando. Bueno, tú vas a hacer una introducción primero, Sí, María José. sí. Ya. Bueno, darles la bienvenida a cada uno de los que están participando y asistiendo a este nuevo Café Con. En esta oportunidad tenemos a Nicolás León Ros. Él es gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción y además él es el presidente del directorio del Centro de Estudios de Ideas País. Comentarles es que Nicolás es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha cursado 2 máster, uno en políticas públicas en Francia y otro en administración pública en Columbia, Estados Unidos. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, María José, por la invitación, Rubén, y encantado de estar con ustedes también, con todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Y a continuación tenemos a Rubén Centeno. Rubén es nuestro gerente de estudios IBIM de DRS. Él también es columnista de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción. Rubén es miembro del Comité Técnico de la Cámara Chilena y además del Comité de Calidad y Postventa de la misma Cámara. Participa además del Comité de Infraestructura y Ciudad, del Consejo de Políticas de Infraestructura, entre otros. Rubén es ingeniero en construcción y Construction Project Management de la Universidad de Columbia y además de su certificación como Project Management Professional en PMA en Chile. Bienvenido, Rubén. Gracias, María José, y gracias a todos también a los que están conectados. Adelante, Nicolás, con la presentación. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación en este día lluvioso, que tiene un cierto carisma también, ¿no? Así que encantado de Sí. poder contarles un poco más de nuestras proyecciones para los temas de construcción. Justo ayer, de hecho, estuvimos lanzando, yo les había comentado ahí a Rubén y a Julio que me extendieron la invitación, bueno, María José también, que nosotros estaríamos lanzando justo esta semana nuevas actualizaciones de nuestro informe Match, nuestro informe Match 64, que les estamos haciendo una nueva actualización antes del Match 65 que tendremos, yo creo que a finales de octubre, que justamente es el informe, yo diría, madre, que sacamos como gerencia de estudios, que vamos mirando el desempeño de la actividad económica en el área de construcción en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces, la idea es poder hacer hoy día un repaso de estas cifras y obviamente tener un espacio de preguntas y conversación con ustedes también, digamos. Y también entiendo que está la presentación de Rubén, así que encantado, digamos. Si me acompañas, Rubén, con la siguiente lámina que en el fondo es básicamente un índice. Mi idea es poder contarles un poco nuestras cifras de inversión en la construcción, tal como les comentaba recién, algo de empleo, que lo voy a pasar bastante rápido. Luego tenemos que desglosar, porque la inversión en construcción ustedes saben que responde básicamente a 2 subsectores, el subsector de infraestructura y el subsector de vivienda, donde infraestructura representa casi 2/3 del total de esa inversión en construcción y vivienda el otro tercio. Y luego siempre desagregamos algunos números, vemos algunos números asociados a lo que tiene que ver con lo más público y lo privado en cada uno de estos subsectores, para tener una idea general de cómo se está moviendo la inversión en construcción, en lo que tiene que ver con infraestructura pública, productiva, le llamamos a lo privado, porque hay algunas empresas también del Estado que actúan como inversión privada, de alguna manera, pensemos, no sé, en Codelco o en ENAP o en el AMI, etcétera, que tienen más bien una mirada productiva. Luego, en el área de vivienda, tanto lo de vivienda pública como el mercado inmobiliario. Y luego vamos a solamente tener una mirada cortita de lo que son algunos indicadores adelantados de actividad que constantemente estamos monitoreando, no solamente pensando en el 2020, lo que queda de 2023, sino que 2024, incluso algo de 2025, dependiendo cada uno de ellos, ¿no? Quise traer un pequeño anexo a propósito del tema de los precios de materiales, porque creo que ha sido un tema de alta preocupación en el último tiempo. Y por último, cerrar con algunos determinantes que yo diría que son más bien generales, digamos, de lo que está pasando con la inversión, pero eso lo podemos dejar también más para las preguntas, si se quisiera, ¿no? La siguiente lámina, Rubén, en el fondo, lo que acabamos de hacer, como yo les comentaba, es actualizar nuestra proyección de inversión en construcción. Hicimos una pequeña corrección al alza del número. Nosotros estábamos proyectando hasta hace unos meses atrás una caída de casi un 6%, un 5,9% en la inversión en construcción para este año.
y ahora nos ajustamos levemente al alza, con una caída de solo un 4,5, lo cual también es bastante marginal, pero se explica básicamente por dos temas. Por un lado, un ajuste de la inflación que ha sido más rápido. Parece que está abierto el micrófono, María José, para que lo cierre. Ahí sí, parece que sí. No. Ya, pero este año. Alguien está con el micrófono abierto. Ahí todo. Ya lo silencié, Nicolás. Adelante. Ahí sí. Entonces lo que les comentaba es que esto se debe básicamente a dos temas. Uno, a un ajuste de la inflación que ha sido más rápido de lo que nosotros esperábamos originalmente, y de hecho, en el fondo, el impacto que eso va a tener en la trayectoria de la tasa de política monetaria. Vimos hoy día, de hecho, hace unos minutos atrás, cifras nuevas de inflación que de hecho nuevamente sorprenden al mercado por lo bajo que son, digamos, un 0,1 es lo que nos reporta el INE hoy. Entonces, este tipo de efectos tienen directamente efectos en lo que son sobre todo los presupuestos reales de los ministerios sectoriales, es decir, vivienda y obras públicas, que hasta ahora, aunque han tenido expansiones importantes en términos nominales, en términos reales estaban teniendo contracciones por el efecto de la inflación, y en la medida que esa inflación se ha ido controlando, obviamente eso también impacta nuestras propias proyecciones. Y por último, y esto quizás más interesante pensando en el público que hoy día nos acompaña, es que ustedes han visto que la Corporación de Bienes de Capital, la CBC, hizo un ajuste de sus cifras en la última entrega, que al alza también, aunque obviamente sigue estando en terreno negativo, pero al alza, lo cual también impacta nuestras propias proyecciones. Si me acompañas con la siguiente lámina, lo primero es mostrarles algo de empleo para que ustedes tengan una idea. Desde el 2016 a la fecha, los números que vemos de empleo son bastante malos, digamos. Si uno compara el número, la cantidad de empleados actualmente en la construcción, en el sector construcción, son 725.000 personas. Si eso uno lo compara con 12 meses, se han destruido cerca de 63.000 empleos en el último año. Y si eso uno lo compara con el potencial de creación de empleo que tiene el sector, que uno lo podría situar en lo previo al estallido social y a la pandemia, estamos con una diferencia de casi 80.000 puestos de trabajo menos, digamos, ¿no? Entonces, esta muestra de menor dinamismo que nosotros estamos viendo es bastante consecuente con estos números, digamos. Si ahora vamos a desglosar la inversión en infraestructura, que como les decía, acuérdense que del total de la inversión en construcción, infraestructura explica casi el 65%, por lo tanto es muy importante lo que esté pasando, sobre todo en infraestructura productiva, diría yo, más que en los otros factores. Entonces nosotros estamos proyectando una caída de un 4% para este año en la inversión en infraestructura, sobre todo justificada por una caída de un 7,2% en la infraestructura productiva. Ya voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, digamos, pero esto son sobre todo caída de grandes nuevos proyectos de inversión que no se han ido reemplazando, han ido saliendo de la cartera proyectos grandes, como no sé, uno podría pensar, por ejemplo, en MAPA u otros grandes proyectos de inversión, y no hemos tenido proyectos, y eso hace que las proyecciones hacia adelante sean más bajas, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura privada, digamos, y ahí entra sectores que yo sé que son especial de interés para ustedes, pero temas como minería, energía, etcétera. Vamos a entrar algo en eso también. Y por el lado de la infraestructura pública, en cambio, la caída es menor, digamos, solamente un 0,9, ¿no? Pero si uno va ahora, veamos doble clic en infraestructura pública, vamos a mirar lo que son la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas, y la verdad es que se ha ido mejorando este número durante el año. Al principio partimos con mucha diferencia entre la ejecución presupuestaria que se tenía en el mismo mes, el 2022, y la comparación con el 2023. Al 2022, de hecho a julio, el Ministerio de Obras Públicas había ejecutado casi el 37%, de un poco más, casi un 38% a julio, y ahora esa ejecución está en un 35%, digamos, una variación que es bastante pequeña, pero que hemos ido monitoreando en el año, porque la verdad es que partimos incluso con una diferencia incluso de un 20%, lo cual podría ser una noticia alentadora, digamos, ¿no? que el Ministerio ha ido logrando cerrar esa brecha. Por otro lado, algo que no es tan alentador, que yo diría que la siguiente lámina, Rubén, es lo que nosotros proyectamos como el flujo real de inversión en el área de concesiones, digamos, ¿no?
tuvimos una serie, muchos de ustedes lo sabrán, una serie de licitaciones y adjudicaciones en el gobierno anterior que han estado moviendo la aguja en construcción, digamos, ¿no? Que ha sido bien importante. Nosotros, de hecho, teníamos una previsión de que este flujo iba a ser del orden de 800, un poco más de 800 millones de dólares para este año, es decir, construcción directamente, es decir, fierros para asociados al área de concesiones. Y eso, la verdad, es que hemos hecho una corrección a la baja en esta nueva actualización, sobre todo por recalendarizaciones de proyectos que pensábamos que se iban a adjudicar, que de hecho ya han tenido procesos largos de licitación y que se han ido retrasando. De hecho, el promedio de los 6 proyectos que hoy día están entre licitación y adjudicación de retraso son 18 meses, digamos. Entonces, se han ido retrasando la cartera de adjudicación, eso es un primer punto. Después, otro tema es que en general los proyectos que ya están en construcción o ingeniería han tenido también dificultades para ser ejecutados, sobre todo con problemas por permisos medioambientales. Y un punto que quizás nos va a dar luces de lo que viene para el 2024, incluso 2025, es que este gobierno tampoco ha iniciado solamente un proyecto que está hoy día en licitación de la cartera de este gobierno, que es la ruta Santiago-Los Vilos, digamos, ¿no? Pero ha tenido poco movimiento y por lo tanto una parte de la infraestructura que nosotros creíamos que iba a estar tirando el carro con más fuerza este año no ha sido tal y por lo tanto nos ha obligado a corregir a la baja este factor. Pero si ahora nos vamos a la infraestructura directamente productiva, creemos que es bien relevante, bueno, compartir estas cifras con ustedes. Esto es el catastro que hace la Corporación de Bienes de Capital de todos los proyectos mayores de 5 millones de dólares, ¿no? Y va haciendo proyecciones quinquenales, ¿no? Entonces acá en el gráfico de barras azules y celeste se puede ver la inversión para cada uno de esos años, y dentro de la inversión acuérdense que hay una parte que es más bien maquinaria y equipo y otra que es gasto directamente en construcción, que serían las barritas azules más oscuras, ¿no? Y la caída es bien importante, digamos, no solamente desde lo que es inversión, sino que sobre todo lo que tiene que ver con gasto en construcción. Ahí yo les voy a dejar esta presentación, así ustedes la pueden revisar con más detalle, pero están los porcentajes de cada uno de ellos. Y quizás diría yo, lo más preocupante asociado a esto mismo es si uno descompone esas barritas azules en el gráfico que está a la derecha, que en el fondo va viendo cómo se comportan entre productiva directamente privada, grandes proyectos privados, versus productiva pública, se darán cuenta que en 2023 la productiva privada ha perdido bastante participación, digamos. De hecho, la productiva pública se mantiene más o menos en los mismos números, son 2.300 millones de dólares, versus la caída más brutal se explica por la barra amarilla, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la productiva privada ha ido perdiendo participación y por lo tanto que el buque en lo que tiene que ver con infraestructura productiva lo sigue manteniendo con más fuerza el Estado, lo cual sabemos que no es sostenible en el tiempo, digamos. Entonces, tiene algunos bemoles, digamos, ¿no? Vamos ahora a la mirada sobre los temas de vivienda. Esto sé que es de menos interés para ustedes, por lo tanto lo voy a pasar más rápido. Nuestra proyección acá es de una caída de un 5,6 en la inversión, en la construcción en inversión de vivienda, explicado por una caída sobre todo de la vivienda privada, digamos, del mundo inmobiliario, y una caída de un 1,7 en la vivienda pública. Por el lado de la vivienda pública, en la siguiente lámina, Rubén, vemos una mejor ejecución presupuestaria, a diferencia de lo que vimos en el caso del MOB, por el MIMBU. De hecho, ha tenido un incremento de un 30% en su ejecución presupuestaria en comparación con lo que había hecho en el mismo tiempo el año pasado, lo cual pareciera ser una buena noticia. El MIMBU ha logrado ejecutar sus presupuestos de buena manera, y de hecho esto siempre está alineado a los objetivos políticos, sobre todo asociados al plan de emergencia habitacional, digamos que ha sido un esfuerzo. Aunque, y aquí esto que sea un mensaje más para 2024, si me acompañas con la siguiente lámina, Rubén, las cifras todavía siguen estando lejos de los números que el propio gobierno se ha planteado, digamos, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, el plan de emergencia habitacional son 260.000 soluciones de vivienda, de las cuales 20.000 más o menos son soluciones de arriendo, es decir, necesita construir, o entregar más que construir, 240.000 viviendas en 4 años, cerca de 60.000 por año, digamos, sigue siendo una división rápida. Y el año pasado entregó cerca de 32.000, este
año nuestras proyecciones mirando estos números, que son el avance de las viviendas públicas en construcción, es que va a entregar cerca de 42.000 viviendas. Entonces, saquen la cuenta rápidamente, ha ido quedando atrás, digamos, ¿no? Entonces, eso implica que van a tener que acelerar el tranco durante los últimos 2 años si quieren llegar a la meta que ellos mismos se han planteado, ¿no? Por el lado de la vivienda privada, digamos, hemos visto un repunte de las cifras de ventas inmobiliarias por trimestre en comparaciones con los años anteriores, y de hecho yo creo que la otra lámina es un poco mejor para mostrar, porque muestra las ventas, las proyecciones de ventas anuales, para que ustedes se hagan una idea, pero ese repunte se explica sobre todo por una base de comparación muy mala. Digamos, el año 2022, como ustedes pueden ver, ahí fue el peor año desde el 2004, como se puede ver en la lámina, y estamos proyectando un aumento entre un 15 y un 17%, bueno, un 15 para este año y un 17% sobre ese 15 para el año 2024, para llegar a venta de viviendas alrededor de 50.000 unidades para todo Chile, digamos, ¿no? Esas son las proyecciones de la Cámara. Probablemente podemos estar un poco arriba, un poco abajo, dependiendo de ciertos factores macro, pero la verdad es que siguen estando lejos de los promedios históricos. De hecho, recién en el 2024 estaríamos llegando a los números históricos de venta, y esto sumado a que hoy día existe una oferta importante, cerca de 100.000 unidades que hoy día, un poquito más de 100.000 unidades que están en oferta. De esas, solo el 20% está en segmento terminado o en terminaciones, digamos, pero es un número de oferta bastante alto, digamos. Entonces, eso estaría empujando a que no se inicien nuevos proyectos, de hecho, desde el punto de vista del mercado inmobiliario, porque en la medida que no se agoten esas unidades, los desarrolladores inmobiliarios tienen menos apetito por iniciar nuevos proyectos, digamos, ¿no? En resumen, estas son en el fondo las proyecciones por subsector, con el respectivo 4,5 que les mostraba al inicio de esta presentación, que es nuestra proyección para la inversión en construcción, con el detalle por cada uno de ellos, digamos, y por dónde creemos nosotros que hay ciertas oportunidades. Vamos ahora a mirar algo de mediano plazo. Ya les comentaba, yo creo que algunos datos que son relevantes de seguir, pensando en ustedes que les interesa mantenerse al día de cómo se está moviendo el sector de la construcción. Yo siempre recomiendo revisar, bueno, las cifras de permisos de edificación, también cifras de las adjudicaciones del MOB, pensando en cómo se viene la cartera para el próximo año, las proyecciones de la CBC, más pensando en el mundo privado, en la infraestructura productiva, y en el mismo tono también las aprobaciones y la entrada de nuevos proyectos de servicios de evaluación de impacto ambiental, digamos. No para hacer un juicio sobre si es que el servicio lo hace bien o mal, que puede ser parte de las conversiones para las preguntas, pero sí para tener una idea de cómo se viene la temperatura, digamos, ¿no? Son buenos indicadores de mediano plazo. Lo que tiene que ver con permisos de edificación, esto ya ha salido con fuerza en prensa. La verdad es que los números son bastante malos. Para que ustedes se hagan una idea de los permisos de edificación, casi 3/4 de los permisos de edificación son vivienda, por lo tanto explican la gran mayor parte de la contracción es vivienda, y los números son de hecho históricamente los más malos que hemos tenido a esta fecha, digamos, ¿no? Estamos fuera de cualquier registro, digamos, son muy bajos. Un 38% con respecto al mismo periodo del 2022 y 44% en comparación con el promedio histórico, digamos. Y esto, sobre todo explicado, como les decía, por un menor apetito por iniciar nuevos proyectos, dado el exceso de oferta que existe hoy día en el mundo inmobiliario. La siguiente lámina es más bien lo mismo, pero asociado al área de vivienda, pero es, como les digo, se mueve bastante parecido, porque explica el 70 y tanto % del total de los permisos de edificación. Así que sugiero pasar ya directamente a la siguiente lámina, que es mirar las adjudicaciones del MOB, tanto en número de adjudicaciones como en montos de esas adjudicaciones. La verdad es que aquí los números son un poco más alentadores. La verdad es que pasamos malos meses, yo diría, durante el último trimestre del año pasado, pero hemos visto que en el último tiempo, tanto en número de adjudicaciones como en monto de estas, los números están algo mejores. Hay una expansión, como dice ahí la lámina,
un 30% y un 9% en el margen, si uno lo compara anual o mensualmente. Digamos. Insisto, estas láminas van a quedar para ustedes, así que después pueden analizarlas con lujo de detalle, digamos, pero a grandes rasgos me interesaba dejarles ese mensaje pasado, digamos. Y si uno ahora se va a las proyecciones más de mediano plazo, mirando el quinquenio de proyecciones de proyectos de la CBC, digamos, que para nosotros es un indicador clave, los números son... A ver, aquí lo que uno puede hacer para poder entender si es que son mejores o peores es analizarlo en comparación con los quinquenios que entran y salen, digamos. Es decir, la comparación entre el quinquenio 23-27 contra el quinquenio que nos acaba de dejar, que sería el del 22 al 26, digamos, ¿no? Si uno hace esa comparación, los números de infraestructura productiva caen cerca de un 20%, es decir, son números bastante consecuentes con lo que veíamos en la proyección solo para el 2023, son caídas importantes en lo que son la inversión de infraestructura productiva y muestran lo que ya ha salido profusamente, diría yo, en prensa, y es que no están habiendo nuevos grandes proyectos, digamos, ¿no? en todos los sectores, en energía, en minería, en puertos, tecnología, digamos, ha ido ralentizándose el interés por invertir y esto está asociado sobre todo con las expectativas de incertidumbre, etcétera, que vamos a abordar un poco más adelante cuáles son, a nuestro juicio, los determinantes de esto, digamos, pero que la verdad es que ha salido bastante esto también en prensa y nosotros estamos bastante de acuerdo con esas predicciones también. Otro número que nos da una mirada similar a lo que veíamos anteriormente es tanto la inversión aceptada como aprobada en el servicio de evaluación de impacto ambiental. Ustedes pueden ver, estos son gráficos acumulados, ¿no? Entonces, lo que hay que comparar son trimestre con trimestre, digamos, lo que avanza es siempre lo acumulado sobre el trimestre anterior, ¿cierto? Entonces, para poder entender las cifras, creo que lo mejor siempre es agarrar, por ejemplo, un trimestre y comparar la evolución, digamos. Miremos el cuarto trimestre, por ejemplo, que son las barras siempre más altas, y se van a dar cuenta la tendencia de la inversión, por ejemplo, aceptada a la baja en el tiempo, digamos. Es decir, este es un problema bastante más estructural, digamos. O sea, está ingresando cada vez menos proyectos a este servicio. Insisto, esto no es un juicio al servicio, sino que demuestra intención, digamos, de nuevos proyectos. Y lo mismo pasa con la inversión aprobada, digamos. O sea, la tendencia es a la baja sin duda, digamos, ¿no? Y es algo que debería preocupar para intentar revertir, digamos, ¿no? Y si uno lo ve en el margen, hay mejores noticias desde el punto de vista de la inversión aceptada, es decir, fíjense la comparación entre el 2022, segundo trimestre, y el 2023, que es la que está en rojo en el gráfico de la inversión aceptada, y hay un crecimiento, digamos, ¿no? Que no es menor, digamos, incluso es un 18% más, digamos, perdón, un 6,5% más, pero no así en la inversión aprobada, digamos, ¿no? Ahí los números son al revés, son menores, digamos, que la comparación con el segundo trimestre del año 2022, digamos. Es decir, están ingresando nuevos proyectos, no están necesariamente saliendo nuevos tantos proyectos como habían salido antes y de hecho a la baja en el periodo más de largo plazo, digamos. Eso también podremos entrar si ustedes quieren en las preguntas y probablemente tengan información también de lo que ha ido pasando ahí ustedes mismos, ¿no? Muy rápidamente, ingresar a lo que tiene que ver con los temas de precios de materiales, que creo que es relevante. En este punto nosotros hemos visto una disminución en las presiones asociadas a los precios de materiales, tanto una disminución de casi un 7% anual en el mes anterior y un 5,6% en el mes de mayo. Sabemos que esto está dejando de ser un problema como así lo fue. De hecho, si me acompañas con la siguiente lámina, Rubén, durante el 2021-2022, el gráfico es bien interesante porque muestra cómo desde el primer trimestre más o menos del 2021 se desacoplan los distintos índices de precio al productor, edificación en altura, extensión, construcción de obras de ingeniería civil, etcétera, con el IPC, que es la línea azul, digamos, ¿no? Y se ve ya que ya casi en estos meses, digamos, pero en estos trimestres que existe una convergencia, no solamente porque han ido bajando en términos anuales los diferentes índices de precio al productor,
sino que también porque el IPC, bueno, ha mantenido su tendencia, aunque se estaría moderando en el último tiempo, eso también relacionado a las cifras que hoy día mismo vimos del INE, ¿no? En la tabla del costado, vuelve un segundo, por favor, Rubén, se podrán dar cuenta los promedios, digamos, el promedio histórico está en orden de crecimiento en estos índices de productores de un 2%, un 1%, 0%, dependiendo cuál era la obra, digamos, contra un IPC que estaba más o menos en su mismo rango, 2,6, etc. Pero fíjense el promedio de crecimiento el año 2021, el año 2022, en comparación con el IPC, que es la última fila, digamos, perdón, la última columna de la tabla, ¿no? Y en el caso de junio de este año, las cifras también lo muestran, digamos, ¿no? Cómo se ha ido revirtiendo esa tendencia, lo cual es sin duda una buena noticia para el sector. La siguiente lámina es básicamente lo mismo, pero graficado, digamos, que da un orden de magnitud de cómo se han ido moviendo los promedios, pero la verdad es que no quiero ahondar mucho en esto. Sí, en cambio, en lo que ha sido la siguiente lámina, que son los determinantes de estos factores, digamos, por un lado, los costos de transporte y los cuellos de botella, que han sido, diría yo, parte de los culpables de estos crecimientos, y también el tipo de cambio real, digamos, ¿no? Sabiendo que parte importante de esa cartera de materiales se importa, y por lo tanto tiene un efecto directo en esto, digamos, ¿no? Y vemos las caídas en el margen, lo cual muestra cómo se han ido recuperando y soltando esas presiones. Otro factor que es relevante siempre son, que de hecho la siguiente lámina, de hecho, son las expectativas de costo en la situación bueno, no solamente de costo, sino que de la situación de las empresas en general desde el punto de vista financiero y general, como les decía. Acá se darán cuenta que las expectativas de aumentos de costo están todavía en terreno positivo, aunque han venido originándose con mucha fuerza en el último año, diría yo. No así que siguen, diría yo, que están en terreno negativo la situación financiera de la empresa de la construcción, que sin duda, estas cifras vienen de la estadística del Banco Central, digamos, del informe de percepción de negocio. Tanto la situación financiera como la situación general de la empresa siguen estando en terreno negativo, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay uno de los factores que yo diría que está colaborando, digamos, ¿no? Y por último, una cosa que les traigo también, que en general ha sido pregunta de varios de las conversaciones que he tenido en el último tiempo, tiene que ver con las quiebras de las empresas de la construcción, que es un tema bueno, que ha estado bastante en prensa. De hecho, hace algunos días salió un reportaje por ahí, creo que es relevante que ustedes tengan esta información también, digamos. No es que nosotros como gremio en general no tenemos mucha información sobre la salud financiera de nuestros asociados. De hecho, sería incluso complejo que la tuviéramos, pero lo que sí tenemos son los números más bien macro de, por ejemplo, las tasas de entradas netas de empresas de la construcción, que es una estadística que el Banco Central lleva de manera experimental, y se darán cuenta cómo la entrada neta de empresas desde el 2014 a la fecha, digamos, sigue casi perfectamente el PIB de la economía, digamos. O sea, es decir, cuando la economía está bien, digamos, en general las empresas de la construcción están bien, y cuando la economía está mal, las empresas de la construcción también lo están, digamos, ¿no? Y vimos una entrada muy importante de empresas cerrando, yo diría desde principios del 2020, incluso hasta finales del 2021, yo diría incluso un desequilibrio macro, yo creo que asociado a la creación de muchas pequeñas empresas que se dedicaban sobre todo a temas de reparaciones, asociados a los excesos de liquidez que tuvimos a propósito de las ayudas estatales y también los retiros de fondos, que se ha ido equilibrando como uno esperaría, digamos, ¿no? Cuando el PIB se ha ido ralentizando, digamos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, digamos, en la construcción existen cerca de 61.000 empresas, de las cuales solo 1.100 están categorizadas en la categoría de grandes empresas según el Servicio de Impuesto Interno, digamos. Entonces, hay una atomización muy importante en el sector. Entonces, no son números que nosotros nos alarmen mucho cuando se ven, por ejemplo, titulares hablando de
oigan, 1.200 empresas que en el fondo salen, porque la verdad es que es un sector altamente atomizado, digamos, ¿no? Y vemos que si las proyecciones de crecimiento tendencial se dan, estos números deberían tender a morigerarse, digamos. Eso no quiere decir que no vayamos a ver quiebras necesariamente en los próximos meses, pero sí sabemos que es una tendencia que en la medida que la economía y las cifras macro vayan mejorando, debería tender también a corregirse. Como les prometía, mi idea ya con estas dos láminas finales es ir contando un poco cuáles vemos nosotros que son los grandes determinantes estructurales y también los más coyunturales, digamos. En primera instancia, lo que pensamos que son más bien los estructurales, si me acompañas con la siguiente lámina, tiene que ver con una caída de la inversión que viene dándose, sobre todo si uno lo mira como participación del Producto Interno Bruto, desde el 2014 a la fecha ha venido perdiendo fuerza la inversión en general en el país. Acá podrían haber muchas explicaciones. Una de ellas puede ser la introducción de la última reforma tributaria del 2014, que grabó con mayor fuerza la inversión y el ahorro, diríamos, y eso ha tenido un efecto, y por supuesto que también el efecto que ha tenido una serie de otras medidas que se han dado en el último tiempo que han hecho más caro, digamos, la creación y la mantención de empresas en Chile, en los últimos 8 o 9 años, digamos. Un segundo punto que es relevante es también la incertidumbre política y económica que hemos tenido. Hemos pasado por momentos bastante álgidos, no solamente la pandemia, sino que el estallido social, los procesos constituyentes, las reformas tributarias también que se están planteando, las reformas laborales, etcétera, que han constituido una serie de incertidumbre que obviamente ahuyenta la posibilidad de inversión. Y un tercer aspecto que para nosotros ha sido especialmente relevante, diríamos que es la pérdida de certeza jurídica, digamos, porque los procesos de permisología son importantes, ¿no? Ya se han denunciado, han salido bastantes empresas durante los últimos meses. No sé, por ejemplo, el caso de una desaladora que toma del orden de 11 años de sacar solamente todos los permisos que requiere, digamos. Pero uno diría, ok, si uno sabe y lo puede meter al Excel y sabe cuánto se va a demorar en este proceso, no necesariamente es grave, si es que en la medida que el permiso que uno tiene está firme y es estable, digamos, ¿no? El problema es que esos permisos han ido perdiendo estabilidad. Y eso es una variable que es muy difícil de incluir en cualquier cálculo, ¿no? Entonces, ese factor también, de hecho, ha afectado, diría yo, una variable que vamos a ver después como más coyuntural, que tiene que ver con los temas de financiamiento. Digamos. A un banco, a una institución financiera, le es muy difícil poder metrificar, digamos, esa incertidumbre jurídica que obviamente ahuyenta también la inversión. Y por último, en las determinantes más coyunturales, bueno, obviamente el aumento que tuvimos importante de la tasa de política monetaria significó condiciones de estrechez financiera para las empresas, y especialmente en el sector construcción, donde ha habido mucha estrechez explicada sobre todo por el momento difícil que ha estado viviendo el sector. Los bancos en ese sentido, si uno mira las encuestas, han sido bastante restrictivos en el tiempo, en las encuestas que hace el propio Banco Central a propósito de la disposición a entregar crédito al sector construcción por las dificultades que estaba pasando, digamos, sobre todo asociado a las diferencias o a los aumentos enormes que tuvimos de costos de materiales cuando muchos de nuestros contratos son a suma alzada, digamos, y eso genera una inestabilidad muy relevante. Entonces, eso yo diría que es uno de los factores más coyunturales. Luego, diría yo que varios de ellos se han ido despejando, esperamos que se vayan despejando en el mediano plazo porque bueno, estamos teniendo un alivio por el lado de la tasa de política monetaria, esperamos que ese trayecto de baja de tasas se siga dando de la manera que se estaba dando hasta ahora, y si eso se acompaña por una caída de la inflación, deberíamos llegar a tiempos más bien normales en cuanto a eso mismo, y por lo tanto eso también ir bajando la presión macroeconómica. Pero por otro lado, tenemos que ser capaces también de mantener, digamos, estas cadenas de suministro, que tampoco creemos que vayan a ser necesariamente distintas, porque responden a un equilibrio macroeconómico ya ahí dijimos, de costos de transporte, de tipo de cambio real, etcétera. Digamos que eventos como la pandemia no son necesariamente tan esperables en el tiempo, ¿no? Como cámara,
nosotros propusimos ayer, de hecho, una serie de medidas que no voy a detallar en la reunión de hoy día porque creo que ya me alargaría mucho, digamos, 25, para poder afrontar estos problemas tanto coyunturales, que son de hecho las 3 láminas que se vienen después, Rubén, pero creo que podemos dejar la presentación hasta acá para no aburrirlos más, digamos. Así que muchas gracias y si quieren entrar en ese detalle, por supuesto que lo podemos hacer también en las preguntas. Sí, bueno, yo tuve el gusto Dale. de verlo ayer por vía stream en las 25 medidas, muy interesantes también y muy bien apuntadas, dicho sea de paso. En ese sentido, Nicolás, bueno, agradecer la excelente presentación. Estamos súper alineados con cada uno de los puntos que indicabas, con los mercados, la moderación de las tasas, todo lo informado, totalmente alineado. Y bueno, las 25 medidas pro, como dice Rubén, que asistió, participó conjunto a lo que presentaste, lo dejaremos para una siguiente presentación porque no deja de ser menor las 25 propuestas para la reactivación que tenemos que estar todos informados con respecto a lo que indica la Cámara. Así que muchas gracias, Nicolás. Adelante, Rubén. Bueno, no me queda mucho más que comentar respecto a la tremenda presentación de Nicolás, muy completa, dicho sea de paso. Y bajo ese punto de vista, nosotros lo que vamos ahora a afinar un poco estos datos macroeconómicos que son muy interesantes y la verdad nos pone bastante contento porque es muy similar a lo que nosotros hemos estado viendo. Los datos que manejamos como DRS o área de estudio tienen que ver un poco con el feeling de nuestros clientes, tiene que ver con el día a día que nosotros vamos mirando a través de la apertura de licitaciones, a través de las revisiones de presupuesto que muchas veces nos piden los fondos de inversión o bien algunos bancos en específico. Entonces, bajo ese punto de vista, una primera mirada que yo al principio no había colocado como un título, pero después quise colocarlo como pregunta, ¿ah? Lento avance de los indicadores de la construcción. Creo que, ¿y por qué lo quise dejar como pregunta? Porque si bien de alguna manera todos los sentimos, también hay buenas noticias que se van dando, pero como que no los vemos que se generen demasiado rápido. Y aquí lo llevo como llevándolo al día a día de cada uno de nosotros que participamos dentro del trabajo constante con los mandantes, con inmobiliaria, con la conversación que tenemos con constructora, es que si bien hemos visto un repunte, por ejemplo, en la cantidad de licitaciones, aperturas de proyectos, probablemente hemos generado muchas más cotizaciones de servicios también dentro de este último tiempo, no vemos o no se refleja eso en la cantidad de grúas que vemos en cada lugar, o bien seguimos viendo baños de construcción cerrados sin ningún tipo de logotipo todavía de venta de algún tipo de vivienda, etcétera. Y un poco tiene que ver con lo que salió hace un poco tiempo atrás, salió como informe y salió bastante noticioso y también lo mencionaba Nicolás. De hecho, en unos pocos días más hay un webinar específico respecto a permisología, que tiene que ver con el retraso de las aprobaciones de muchos de los proyectos, ¿ya? Este es un informe de Collier que salió hace un tiempo y en virtud de eso también, dentro de todas las políticas de gobierno y todo lo demás, se han anunciado algunos proyectos de ley muy noticiosos también, que obviamente van a tener un largo trámite, pero también hay algunas alertas respecto a agilizar la aprobación de estos permisos, porque una es lo que está hoy día generando cierto cuello de botella, además de la inversión propiamente tal que están en los proyectos. Bajo ese punto de vista, hace 2 días atrás también Colliers y GPS Property lanzaron también un estudio respecto a la aprobación en días de los permisos y vemos que en el primer semestre del 2023 al segundo semestre y comparando al segundo semestre del 2022 sigue habiendo lentitud, ¿ah? En algunas comunas, si bien ha mejorado el término promedio, por así decirlo, o lo esperado de aprobación de permisos es cerca de los 90 días, ese sería el ideal, si bien 30 días de plazo es el plazo de legal, pero normalmente muchos de los proyectos antes de la pandemia y antes de que cambiara el mundo, propiamente tal, antes del estallido social, etcétera, eran 90, 100 días que uno podría esperar, 2 a 3 meses que uno podría esperar la aprobación. Hoy en día en promedio estamos en 181 y hay comunas que pasan largamente esa cantidad de días y además otras comunas que han ido mejorando.
Si nosotros vemos dentro de la región metropolitana, las comunas más pujantes en términos de construcción siguen estando más atrás, ¿ya? Si bien algunas han mejorado, como la Florida, Ñuñoa, ha mejorado La Reina, hay algunas que todavía Macul sigue teniendo hartos espacios para los proyectos, y eso ha generado obviamente un retraso de mucho avance de proyectos, y también no solamente con la aprobación, sino que también con la recepción de los proyectos. Los proyectos se han alargado en su término, lo que impide también iniciar nuevos proyectos. O sea, hay que pensar que muchos de estos proyectos se tienen que terminar, escriturar, vender la vivienda, generar un cierto grado de descompresión respecto al mercado para poder iniciar otro proyecto, y mientras no esté recepcionado o recibido no se pueden escriturar, y por tanto el flujo de las inmobiliarias también cambia. Y eso no solamente, y está muy en sintonía con lo que mostraba Nicolás antes, no solamente en la cantidad de unidades de viviendas, sino que también en términos de superficie. ¿Ah? Nosotros creo que todos hemos visto en los proyectos que hemos trabajado a través de todos estos años que la cantidad de superficie promedio ha bajado. O sea, y eso también es importante recalcar que los proyectos, grandes proyectos de 600, 500 o sobre 200 unidades de vivienda, en cantidad de proyectos, eso ya no lo estamos viendo por tanto tiempo. O sea, los proyectos largos de sobre 24 meses de ejecución no lo estamos viendo día a día, y eso pasa un poco también por afinar un poco la velocidad de venta de unidades, también pasa por un tema de inversión. Muchos de los proyectos están dividiéndose por etapas, generándose una primera etapa inicialmente para ejecución inmediata, y dependiendo cómo vaya dando la venta, se va a ir generando la segunda etapa, y la intención es, en muchos de los casos, Ahí no sé si será Rubén o... Ahí está. Perdón, La última parte María no la José, disculpa. escuchamos. No escuchamos la última parte, Rubén, porque perdimos la señal. ¿Ahora? Ahí, ¿Sí? sí, ahí sí. Ya. Bueno, no, lo que comentaba es que no todo, a lo mejor los profesionales trabajan directamente en el área inmobiliario. Muchos de ellos también se desenvuelven en la parte industrial, y ahí la situación es un poco diferente respecto a la cantidad de construcción de bodegas, centro de distribución. La venta por internet, también la caída en el empleo generó que muchos vendieran por internet también, y por lo tanto la cantidad o la necesidad de metros cuadrados de bodegaje, mini bodega, etcétera, se vio incrementada fuertemente, lo que generó que hoy en día estén en construcción bastante cantidad de metros cuadrados de bodega o centro de distribución o mini bodega, y obviamente el precio de arriendo de esos proyectos también ha ido aumentando. ¿Ya? Nosotros tenemos muchos clientes que han trabajado en ese modelo de negocio y han cambiado un poco su forma. ¿Cuál es el problema? Si bien hay una buena cantidad de estos proyectos, el monto de inversión es bajo, por lo tanto la cantidad de recursos que utilizan es menor, y por lo tanto la cantidad de mano de obra que emplean también es más baja. ¿Ya? Dicho, entonces, y los proyectos de ingeniería también son más básicos. Entonces, si bien vemos en los sectores nororiente o norte, zona poniente, vemos mayor construcción de este tipo de proyectos, no necesariamente implican una mayor alza en el monto de la construcción o en los montos de implementos de materiales, los contratos de construcción, y tampoco no se ve incrementado, o su potencialidad de incrementar la cantidad de mano de obra es más baja en ese sentido. Pero también no todo es malo, tanto como Nicolás como la Cámara, y muchos de ustedes seguramente han visto muchas de estas noticias, como la ley miscelánea, que fue aprobada hace un poco de tiempo atrás, donde muchas de las constructoras celebraron en ese sentido con la extensión del crédito especial, algunas regulaciones y mejoramientos respecto a la regulación de los IMIP, que son lo que antes se llamaba ACE2, ¿ya? También las modificaciones a la ley de copropiedad, aprobación o mejoramiento, más bien,
para la aprobación de viviendas más industrializadas. Hasta antes de esta ley, el problema que tenía es que las viviendas más industrializadas tenían que pasar por exactamente el mismo trámite de una vivienda construida in situ. Por lo tanto, para la recepción final, por ejemplo, de acuerdo a la ordenanza, las municipalidades, la dirección de obra, solicitaba, por ejemplo, los ensayos de hormigón respectivos, cuando muy probablemente en algunas de estas viviendas o se ocupaban paneles prefabricados de hormigón en planta o bien otro tipo de paneles. Por lo tanto, ahí había un problema respecto a la permisología, al trámite nuevamente, que a través de esta ley ha ido mejorando, y el financiamiento obviamente para el pie de la primera vivienda, que también ayudó a intensificar y mejorar los porcentajes de venta o de vivienda, ¿ya? La velocidad de venta. En ese ámbito, si bien estas fueron buenas noticias, no se ha sentido tan fuerte, igual el indicador ha ido subiendo un poco, pero no tan incentivo, no tan fuerte. Y también, siguiendo más o menos el mismo orden que siguió Nicolás, de respecto a los costos de construcción, efectivamente, como ha salido mucho en las noticias y todo lo demás, los precios de materiales de la construcción han ido a la baja, ¿ya? Y nosotros, por nuestro lado, nosotros también vamos haciendo nuestro propio seguimiento del día a día, de cómo vamos viendo, por ejemplo, la apertura de licitaciones, las notas de cambio que tenemos en cada uno de nuestros más de 100 proyectos que manejamos, cómo se ha ido moviendo también algunos precios de materiales en específico, ¿ya? Y en ese sentido, el gran tema que siempre tuvimos desde la pandemia hacia adelante, y esto es un seguimiento del alza en porcentaje en pesos acumulados, ¿ya? Desde diciembre del 2020 que decidimos empezar a medir esta alza de precio producto de la cantidad de adicionales de obra que nos tocaba revisar a todos nosotros. Empezamos a hacer un seguimiento del alza y vimos que, por ejemplo, el acero llegó a su pic histórico cerca en abril del 2022 con precios que superaban los 1.000 pesos por kilo de suministro de acero, y vemos ahora que la verdad ha ido a la baja, estabilizándose a la baja. Yo no quiero ser tampoco tan extremista como decir que la construcción está más barata, sino que se han ido estabilizando a la baja a tasas normales. Lo único que se escapó un poco más de esta gráfica en general fue el tema de las cristales y las ventanas, que siguen estando altas, pero ya no aumentando su valor tan fuertemente, sino que también estabilizándose en el tiempo su precio, ¿ya? También tenemos el tema de la madera, que si bien tuvo un repunte bastante rápido, luego se mantuvo, que es importante para toda la ejecución de muebles, puertas, etcétera, cristales, ventanas, estructura en la parte de enferradura. Y otra de las partidas muy importantes dentro del sector de la construcción tiene que ver con la instalación eléctrica, y por tanto era importante también hacerle seguimiento a suministro de cobre, que la verdad también se ha mantenido bastante estable en el tiempo desde octubre más o menos del año pasado. Nosotros podemos hacer un corte aquí. En octubre del año pasado ya vemos una cierta estabilización de los costos, y eso también ha dado en cierta medida certeza a todas las inversiones para poder evaluar costos, ya que permite tomar indicadores con cierta seguridad, ¿ya? En términos de UF y dólar, bueno, el dólar hoy en día está bastante alto. Parte de las noticias que uno escucha hoy día en la mañana es un alza del dólar, pero hasta junio del 2023, la verdad, estábamos teniendo un dólar bastante controlado, y obviamente la variación de la UF ha permitido compensar. Como todos sabemos, en el sector privado, nuestros presupuestos normalmente se mueven en UF, por lo tanto, esta menor alza de la UF, también controlada con la menor alza de algunos materiales, o esta estabilización a la baja de los materiales, ha permitido también controlar el presupuesto en UF. Y generando también menos cantidad de revisiones de adicionales por aumento de costos. Pero eso no es solamente, y en términos prácticos, esto que ha generado, ¿ya? ¿Qué hemos visto nosotros, por ejemplo, en la apertura de licitaciones? Nosotros vemos que en el 2019, que es este color más naranjo, en el 2021, en el 2021 el color azul, y ahora 2023, primer semestre del 2023, color rojo, vemos que
antes de pandemia, y por eso hicimos corte antes de pandemia, post pandemia peak, ¿ya? No 2020, porque el 2020 no tuvimos prácticamente ninguna apertura, o muy poca, de los pocos que se arriesgaron a hacer algún tipo de apertura de licitación. Y luego ahora tenemos ya nueva apertura y vemos que muchos de los precios en particular se asemejan bastante en términos de UF metro cuadrado neto a los valores del 2019, ¿ya? Es decir, en el sector oriente, por ejemplo, teníamos en el 2019 entre 22 y 25 UF metro cuadrado neto. En pandemia o post pandemia 2021 alcanzamos entre 26 y 30 UF metro cuadrado neto. Muchos de estos proyectos no se ejecutaron ya por este monto importante, y hoy en día ya estamos volviendo a los 24, 27, ¿ya? Es decir, vemos que algunos proyectos, de hecho, que estuvieron paralizados y fueron reactivados, están reevaluándose, en términos de UF metro cuadrado neto, están al mismo precio en algunos de los casos. En el sector más céntrico, ¿ya? Por así decirlo, también estamos en orden de 21 a 23 UF metro cuadrado neto, cuando también los presupuestos en la etapa más peak partían desde los 24 UF. O sea, era muy poco probable que en una apertura tuviéramos un precio menos de 24 UF metro cuadrado. Y también en el sector sur, ¿ya? Moviéndolos más o menos en el mismo costo, ya que ahora, como ustedes ya verán, los estándares están mucho más promediados. Antes era muy fácil definir, por ejemplo, diferentes tipos de estándares, tanto como de tipos de materiales, como dimensiones, etcétera. Pero la verdad ahora la competencia inmobiliaria ha generado que los niveles y los estándares entre los productos sean bastante similares. Todavía hay algunas características que los separan, pero siguen estando muy similares, sobre todo en la zona centro-sur, ¿ya? Y en ese sentido los indicadores están bastante parecidos, y como les comentaba, nosotros vemos que hay una cierta concordancia entre los costos de 2019 y 2023. Pero como todos, no todos costos, sí lo que se ha perjudicado y no ha repuntado son los plazos de obra propiamente tal. Y yo creo que eso también muchos de los que nos escuchan lo ha sentido. Es decir, nosotros veníamos mejorando el rendimiento promedio de avance de obra consecutivamente año a año, que no necesariamente involucra menor costo de gastos generales, pero sí los proyectos estaban generando un cierto grado de avance y mejorando en ese sentido. Y esto es un indicador muy simple, muy básico, que probablemente si hay algún estadístico por ahí no le gustaría verlo de esta manera, pero es solamente metros cuadrados de superficie dividido por el plazo ofertado al momento de la apertura, no el plazo real post retraso, etcétera, sino que el plazo ofertado. Y veíamos que en el 2019 en promedio se estaba ofertando alrededor de 1.000 metros cuadrados por mes, ¿ya? Eso era lo que de avance simple, básico, que las constructoras arriesgaban a ofertar, entendiéndose que muchos de los proyectos siempre se retrasaban. En el 2020, las pocas aperturas ya bajaron su rendimiento a 890 metros cuadrados. En el 2021, entendiendo todas las coyunturas y sabiéndose que ya la mano de obra no era la misma, tenía otras condiciones, etcétera, bajaron a 860. El año pasado se intentó, muchas de las aperturas ya aumentaron un poco, pero la verdad muy dentro del margen de error, o sea, 882 metros cuadrados por mes promedio, y hoy en día los mantenemos en los entornos a los 880. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien dentro de los costos UF metro cuadrado neto podemos decir que estamos más o menos similares a lo que teníamos a la entrada de la pandemia en el 2019, en términos de plazo o avances de obra, nos quedamos atrás, ¿ah? No ha ido un repunte en ese sentido, y eso obviamente también perjudica el dinamismo, y por eso muchos de ustedes probablemente han visto harta noticia y harto webinar y seminario respecto al mayor incorporación de la industrialización y el uso de las tecnologías, porque vemos que en ese sentido esto no ha repuntado y seguimos con indicadores de productividad como los estudios que teníamos antes de la pandemia, que eran en torno a un 50% más bajo que otras situaciones más internacionales. Si bien todos sabemos que en el ámbito nacional tenemos una norma sísmica mucho más compleja, integramos mucho más acero por metro cúbico que en otros países,
lo que también perjudica en cierta medida los rendimientos. De todas formas estamos bastante más bajos de lo que podríamos esperar. Y en términos de percepción, acá yo me arriesgué a través de toda la gente de LinkedIn que tengo dentro de la conexión, hice una mini encuesta, que ojalá que ningún estadístico me rete, ¿ya? Pero solamente para sentir un poco el feeling y el sentimiento o el sentir del rubro de la construcción respecto a lo que queda de este segundo semestre. Y los resultados, más que nada, era una encuesta muy simple, ¿ya? Tenían 4 alternativas. ¿Qué piensa o cómo cree usted que el rubro de la construcción se desarrollará durante el segundo semestre del 2023? Y habían 4 alternativas, muy buenas. Existirá una fuerte reactivación de proyectos que permitirá volver a las tasas prepandemia. Buena, creo que durante el segundo semestre existirán nuevos proyectos, pero no se dará una reactivación importante. Regular, si bien existirán nuevos proyectos, no se evidenciará una reactivación relevante. Y mal, creo que no se activarán nuevos proyectos este año, ¿ya? Y la respuesta, básicamente, por ejemplo, para las constructoras, mayoritariamente fue regular, pero muchas de ellas contestaron mal y otras también contestaron buena, ¿ya? Y esto es un poco lo que nos estamos viendo el día a día y me hizo mucho sentido estos resultados. Tenemos constructoras que siguen participando fuertemente en licitaciones, se han ganado algunos proyectos. Hace algún tiempo atrás aparecieron algunos resultados de algunos de ellos con respecto a los márgenes que han tenido el primer semestre y ha sido bueno, pero hay otras que le ha ido bastante mal y hay otras que están más o menos tratando de navegar en esta tremenda variabilidad de permisos que también lo ejemplificaba muy bien Nicolás, pero en términos prácticos la mayoría dijo, ¿sabes qué? Esto puede ser más o menos regular. ¿Qué contestaron las inmobiliarias? El 100% de las inmobiliarias que contestaron en esta encuesta comentaron regular. Si bien existirán nuevos proyectos, no se evidenciará una reactivación importante. Y esto dentro de todo es buena noticia, porque muchos de los proyectos que parten desde la inmobiliaria. Por lo tanto, si la inmobiliaria creen o ven que van a existir al menos unos pocos proyectos más, eso es importante. Yo me hubiera asustado si todo el sector inmobiliario o algo más hubiera contestado mal o muy mal, o algo por el estilo. Pero, dicho sea aparte, los proyectistas, el área de la ingeniería y los arquitectos fueron mucho más, un poco más pesimistas que el resto. Y eso también muestra un síntoma de nuestra realidad. Vemos que los arquitectos que están muy bien de la mano, por ejemplo, con alguna inmobiliaria y trabajan directamente o tienen algún tipo de acuerdo más fuerte comercial, más sólido con alguna inmobiliaria, que siguieron generando proyectos, le ha ido bastante bien, pero los otros que partían compitiendo o decidieron iniciar sus nuevos negocios de forma independiente, yo en lo particular no han ido avanzando muy bien. Y las empresas como nosotros, como de servicios relacionados, como Hito, asesoría y otros, la mayoría o el 100% de ellos contestó que iba a estar, existirán nuevos proyectos. Y eso también, y si yo hubiera contestado la encuesta, probablemente también hubiera marcado esa opción, porque nosotros hemos visto más movimiento en términos como asesores, en términos de licitaciones, apertura, búsqueda de empresas constructoras para llamados de otros proyectos. Y también la inversión y banco también contestaron la mayoría de que van a existir nuevos proyectos. Y eso también es bueno porque va de la mano, ¿cierto?, con el sector inmobiliario en ese sentido. Eso a nivel de percepción general, como para cerrar un poco los números. Y como para cerrar un poco la presentación, respecto a las perspectivas del sector de la construcción, si bien se espera una reactivación moderada, ¿ya? Los números y los costos de construcción así lo muestran, en el sentido de que si los costos de construcción se mantienen estables, da cierta, fuera de la parte de los permisos y fuera de la parte de la tramitación, da cierta certeza a la inversión propiamente tal, y con la inversión uno puede eventualmente proyectar un flujo de gastos más adecuado. Es un buen momento para iniciar proyectos, a nuestro parecer, o bien reevaluar costos de construcción de proyectos de largo plazo. Si nosotros teníamos un proyecto que decidimos partirlo en el año pasado, en junio, los costos hoy en día están bastante diferentes. Entonces, es una oportunidad también verlo de esa manera para reevaluar y reestudiar algunos costos de construcción.
o bien empezar a evaluar segunda etapa de esos mismos proyectos que necesariamente tuvieron que separarse. Sin embargo, los costos de construcción no bajarán significativamente y son, ya lo vimos, muy sensibles a la coyuntura, y por ello se requiere incorporación de metodologías de optimización y productividad, que es lo que está fuertemente impulsando el mercado, la Cámara, etcétera, otros gremios, el Consejo de Construcción Industrializada, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, están apuntando a esto porque ya la pandemia nos demostró que nuestra dependencia tan fuerte a la mano de obra dentro de la obra incide demasiado fuerte en la producción, en la cantidad, en los costos de construcción, y la idea es un poco llevar esa mano de obra a trabajos más seguros, en plantas de proceso, para materiales más industrializados, etc. Y por último, el avance de las tecnologías, la inteligencia artificial, va a cambiar la forma en que estamos construyendo, y esto es también una buena noticia más que una amenaza, y el uso de las tecnologías para la incorporación o la revisión de los permisos de edificación de forma más activa, mejor, y hacer los trámites más rápidos, tratar hace mucho rato que ha partido mucho la digitalización de la construcción. Eso permite que dentro de todo podamos dedicarnos a procesos que generen mayor valor, como por ejemplo planificación de proyectos, negociaciones con contratistas, más que actividades más remotas, más monótonas dentro del rubro de la construcción. Y también toda la parte de permiso, también hay un tremendo aporte que puede ocurrir en este ámbito para mejorar la cantidad de procesos y aprobaciones. Eso para María José. Rubén, muchísimas gracias. Tremenda presentación, tremendos datos, súper actuales. Nos quedamos con las buenas noticias de la encuesta, que van súper en línea, y que más mejor la fuente directa que las inmobiliarias constructoras, los propios mandantes, para darnos el feedback con la información. Vamos a pasar a preguntas que tenemos en el chat. De igual manera, tenemos manito abierta, quien quiera levantar la manito o dar su micrófono abierto, pero tenemos varias consultas en el chat. No sé si estarás, Nicolás, por ahí para poder hacerte una pregunta. Yo no lo veo. No sé si lo ves, Rubén, tú. Aquí estoy. Ahí está. Y ahí está. Gracias, Nicolás. Tenemos una consulta de Andrés Polanco que indica, bueno, muy buenos días. Dice, para los proyectos de infraestructura minera, ¿cómo se prevé el cierre del año y el 2024? ¿El trabajo para los profesionales será en expansión o se prevé contracción del empleo? Tal como yo lo señalaba, nosotros vemos una pequeña contracción porque en el fondo, de hecho, la parte más relevante de lo que son los proyectos o sea, de la inversión en construcción es la inversión en infraestructura, y dentro de la inversión en infraestructura, la infraestructura privada, digamos. Y dentro de la infraestructura privada, la infraestructura minera ha sido históricamente la que ha tirado más el carro, digamos, ¿no? Si uno de hecho ve las cifras que yo les presentaba de mediano plazo de las predicciones de la CBC, del total de inversión que se está pensando para ese periodo, que son cerca de 33 mil millones de dólares, 20.000 son minería, digamos. Entonces, es muy relevante lo que pase o no pase en minería. Y esa ha sido justamente la cifra que ha venido ralentizándose en los últimos años, digamos. O sea, si es que, por ejemplo, no se destraban asuntos como los problemas que estamos viendo a propósito del litio, o los problemas de tierras raras, o incluso los temas de hidrógeno verde, que son grandes oportunidades para el país, nosotros no vemos que vayan a haber grandes nuevos proyectos de inversión. Han habido algunas noticias positivas en el último tiempo a propósito de los bronces u otros, pero la verdad es que por ahí nosotros estamos proyectando una caída de ese sector completo, digamos, de la caída de la inversión productiva de un 7,2% para el próximo año, para este año. No muy buena noticia para el rubro en ese sentido. Lamentablemente me gustaría decir cosas distintas, pero los números no mienten. Los números no mienten, y esa es la realidad. Así que agradecidos también por la sinceridad, Nicolás, y eso es súper valioso. Rubén, con respecto a los proyectos, dice, la caída de los proyectos de construcción, ¿es posible explicarla por la diferencia que existe entre los presupuestos de proyectos en etapas tempranas de ingeniería y los costos valores actualizados de acuerdo a las tasas de inflación actuales para proyectos de construcción?
Sí, la respuesta es sí, hay una correlación ahí. A nosotros nos ha tocado mucho partir proyectos, o sea, nos llaman en la etapa de licitación o bien, y ese proceso de licitación, en vez de demorarse 45 a 60 días, muchas veces terminan demorándose 60, 90 días, incorporándose modificaciones de proyecto. ¿Por qué? Porque justamente el presupuesto inicial en etapas preliminares ha sido bajo. Ahora, no ha sido bajo por irresponsabilidad, sino que hasta lo que vimos en el 2021, las curvas de variación de costo eran con una tendencia muy al alza. Nosotros estábamos acostumbrados desde el 2019 hacia atrás que el costo de la construcción siempre subió, nunca ha bajado el costo de la construcción, ¿ya? Siempre ha subido en torno a 1, 2, 3, 4% anual, que era más o menos, se mantenía en la línea dentro de la inflación, etcétera. Por lo tanto, siempre estuvimos muy acostumbrados a una cierta estabilidad en ese ámbito. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, indicadores del año 2018 y lo evaluaba en el 2019, probablemente estuviera cerca, manteniendo un cierto estándar de terminaciones, de proyectos. Lo único que movía mucho la aguja, me acuerdo en esa época, por ejemplo, fue el cambio de la normativa eléctrica, algún cambio, la obra de exteriores, que probablemente a través de alguna aprobación municipal te iban a solicitar, y eso eventualmente movía mucho la aguja de los presupuestos. Pero de ahí para adelante, toda la variación de los precios, el precio del acero, etcétera, desordenó mucho los costos. Hoy sigue ocurriendo igual, y básicamente el por qué, porque en las evaluaciones iniciales de ingeniería o preliminares del presupuesto inicial, no se considera, no se están incorporando todas las variables que hoy en día afectan mucho más el costo, por ejemplo, el plazo. El plazo va directamente relacionado con el gasto general. Entonces, si yo estaba acostumbrado, un 20% más de plazo es en algunos proyectos 2 meses más, y eso a 3.000 UF mes de gasto general son 6.000 UF totales que no estaban o no estaban consideradas. Entonces, hay otras variables hoy en día, más allá del costo directo, que están generando mayor problema de cierre en el presupuesto. Condiciones contractuales, mayores notas a la oferta. Nosotros veíamos 12, 15 notas a la oferta, o ya no hay una oferta que no llegue con menos de 30 notas a la oferta, solicitando algunas variaciones de costo que se vayan midiendo en el tiempo, etcétera. Entonces, eso es imposible que lo vean en las etapas iniciales, la parte de ingeniería, y solo lamentablemente los que estamos más relacionados a lo que está pasando hoy en la apertura, lo que estamos viendo nosotros hoy en la apertura, podemos, entre comillas, dar un poquito más de opinión respecto a qué adelantar en términos de presupuesto estimado inicial en etapas de ingeniería. Y en esa línea, ahí pregunta pues para Nicolás Rubén, con respecto a la baja de las tasas de interbancarias del Banco Central, ¿cuánto ayudaría a dinamizar la construcción en este sentido? Va a tener yo diría que dos efectos, digamos. Uno, el más general, a mi juicio, que es el financiamiento de las empresas, que van a poder acceder a un financiamiento mejor, digamos, obviamente, y eso implica la posibilidad de dinamizar nuevos proyectos que otras veces quedan como poco viables, dado que el costo alternativo del dinero es mucho más alto. Yo diría que por ese lado, en efectos generales, va a tener un impacto, y en general es así, es bastante rápido. En la medida que empieza a bajar la tasa de política monetaria del país, de alguna manera se empieza a soltar, digamos, y nosotros esperamos que eso tenga un efecto. Y por otro lado, que quizás debería ser menos importante, porque la verdad es que las tasas de largo plazo no han tenido efectos muy relevantes en la tasa de los créditos hipotecarios. Hoy día los números de las tasas de crédito hipotecarios no son necesariamente malos, de hecho estamos del orden de un 4 y tanto %, y eso obviamente dinamiza la demanda, pero el problema ha sido más bien la caída de los salarios reales, digamos, ¿no? Porque con los aumentos importantes de inflación, no siempre los salarios van al mismo ritmo, y eso hace que las personas que cuando les han aumentado los créditos hipotecarios con mucha fuerza, no solamente por los problemas de plazo, sino que también por el problema de inflación y el aumento en tasa que tuvimos,
ha hecho que la demanda por viviendas haya contraído con mucha fuerza y se hayan preferido otras formas de tenencia de vivienda, como por ejemplo el arriendo, etc. El efecto que tenga la TPM en eso va a ser relevante, pero en menor cuantía, diría yo, que el primer efecto que les mencionaba. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Tenemos una pregunta de Arturo Rangifo, él es nuestro gerente de energía. Indica, bueno, muchas gracias por la excelente presentación. Pregunta, dado los efectos de la inflación en el alza de suministro y el trastorno de los presupuestos generados prepandemia, ¿existen gestiones que la Cámara chilena esté haciendo en el Coordinador Eléctrico Nacional para agilizar permisos ambientales e incentivar la inversión en la infraestructura eléctrica? Sí, nosotros más que directamente con el coordinador eléctrico estamos preocupados del problema de todos los permisos sectoriales, ¿no? Ahí hemos estado colaborando con mucha fuerza con la Comisión Nacional de Productividad, que yo diría que ha hecho los mejores catastros que existen a propósito de los temas de permisología. Y también en las gestiones directamente, una cosa es de los diagnósticos, para que esos diagnósticos no solamente vengan desde la Cámara, sino que sean validados por fuentes oficiales y gubernamentales, sobre todo, como es el caso de la Comisión Nacional de Productividad, sino que también con distintos ministerios sectoriales, digamos, ¿no? Y eso, para eso no solamente los trabajos que hemos hecho para agilizar, por ejemplo, los temas de monumentos nacionales o los temas de la Dirección General de Agua, también todo el proceso que se está llevando adelante en el Ministerio de Economía para hacer esta reforma general a los permisos sectoriales, que nosotros hemos colaborado como Cámara entregando la información que se nos ha pedido y también presionando de alguna manera a través de los medios de que este es un tema que está ahogando la inversión, ¿no? Y que es muy importante que se le tome el peso, digamos, porque si el país no está en marcha, digamos, no llegan las oportunidades y tampoco somos capaces de estar a la altura de las expectativas de las personas que por ejemplo, en estos temas requieren de una inversión importante. Por ejemplo, para transformar nuestra matriz energética, que ha sido una demanda a propósito del cambio climático, por ejemplo. Exacto, hay que estar en línea, en sintonía para ver crecimiento en ese sentido. Absolutamente. La manito arriba si alguien quiere hacer alguna pregunta a Nicolás, a Rubén, o micrófono abierto, no hay ningún problema, sino estamos un poquito pasados en el tiempo también, unos minutitos, pero está súper buena la presentación, así que en ese sentido está excelente. Creo que no. Ya, perfecto. Bueno, agradecerle a ambos, Nicolás, Rubén, una excelente presentación, súper actual. Quedamos con el feedback de los mercados súper actualizados, inmobiliario, energía, obras públicas súper actuales. Se pasaron los dos por un muy buen tema, muy buena presentación, así que nada más que agradecerles a ambos. Nicolás, Rubén, palabras al cierre. No, yo solamente agradecer por la invitación. Ahí hay varios que estaban pidiendo una presentación. Esa ya está en manos de Rubén, así que se la pueden compartir de todas maneras. Y obviamente mantenerse también informado. Nosotros en general publicamos todos nuestros informes, son de conocimiento público. La Cámara no se reserva información, así que... y también si tuvieran interés de participar, digamos, como en las distintas instancias gremiales, siempre nos ayuda mucho tener personas que están viviendo esos problemas directamente, digamos, y por lo tanto ayudar a nutrir la actividad gremial con los pies en la calle, digamos. Así que siempre está esa invitación para aquellos que son socios y los que no, que se sumen. Así es. Rubén, por tu parte. No, también, obviamente me sumo a las palabras de Nicolás. Mucha de la información que nosotros revisamos constantemente es de la Cámara, de la CBC. Trabajamos mucho en eso y también lo vamos contrastando con los datos que tenemos y siempre nos hace mucho sentido. Así que eso demuestra un súper buen trabajo que hace también la Cámara y como siempre, todos los que necesiten mayor información pueden contar con el área de estudio en general. Para poder ir trabajando todos los problemas que vayan saliendo en el día a día, ¿ah? Y que necesiten alguna ayuda un poco más del mercado. Así que también le hago esa invitación a todos también, si necesitan alguna información en particular.
Se pasaron. Muchísimas gracias, Nicolás, Rubén. Muy agradecida a cada uno de los asistentes también por esta tremenda asistencia. Seguimos en contacto y muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Nicolás, Bien, Rubén, nuevamente. Chao, 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 chao. muy bien. gracias. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.